Hola, bueno, acá estamos comenzando un tercer capítulo de Galería Libertaria. Aquí tenemos ahora un invitado muy especial, el padre Rodrigo Miranda, y nos acompaña Denis Bravo y Gabriel Santana. ¿Cómo están? Bien, bien. Hola a Qué todos. bueno. Sí, Muy bien, emocionado. sí, ya. Bueno, bueno, primero que todo, quisiéramos saber, padre, cómo llegó, o sea, háblenos de usted, qué es lo que hace, bueno, usted llegó a ser eh, padre, también sabemos de que pinta. O sea, cuéntenos un poco sobre eso. Eh, bueno, a ver, soy sacerdote de una congregación religiosa que se llama el Instituto del Verbo Encarnado. Es una comunidad católica de sacerdotes y también tiene religiosas, monjitas. Así que esa es nuestra comunidad. Y yo descubrí la vocación al sacerdocio cuando estaba casi en los últimos años de carrera de arte. Siempre me he dedicado a las artes desde que soy niño, modo formal y después así formándome yo mismo, etcétera, ¿no? Y descubrí ahí la vocación a la vida sacerdotal y misionera en esta nuestra congregación religiosa. Nosotros nos dedicamos precisamente a la evangelización de la cultura, así que para mí me venía como anillo al dedo. Y también nos dedicamos a las misiones en muchos lugares, especialmente en los lugares que tienen mayores dificultades, son ámbitos en donde hay mayores dificultades. Así que en el año 2000 ingresé a formarme como sacerdote, así que este año ya cumpliría 15 años de sacerdote y he tenido la oportunidad de estar en varios lugares del mundo, sobre todo en Medio Oriente, trabajando con los cristianos ahí en Medio Oriente. Y en estos últimos años he tenido la oportunidad de vivir acá en Italia y entonces dedicarme ya más a pleno a lo que me he dedicado toda la vida, que es a las artes. Así que por eso que estoy vinculado ahora más frecuentemente a estos ámbitos y por eso que me he atrevido así, con mucha vergüenza, pero me he atrevido a hacer algo de canal de arte en YouTube y todas estas presentaciones. Así que ese más o menos soy yo y por eso que ahora estoy en mi estudio y en donde me dedico a la investigación y también a la pintura, en mi caso más particular, yo me dedico a la pintura o a las artes visuales, como dicen. Ya, mira, sabemos también que usted está también rescatando la belleza en el arte. Cuéntanos un poco La idea es, claro, la idea es delante de esta pseudocultura en la que nosotros vivimos, delante de tantas manifestaciones que son evidentemente dañinas para el ser humano, entonces, y dadas las condiciones de nuestra comunidad religiosa, que es evangelizar la cultura en todos los ámbitos culturales, en mi caso particular es tratar de algún modo revivir aquella tradición milenaria de las artes y específicamente en el patrimonio religioso o católico de las artes, que hoy día, por eso digo estos dos ámbitos, porque son donde más se ha perdido. Parecería que las artes comienzan a partir de los años 50 en adelante y sin embargo nos olvidamos que hay un patrimonio universal, milenario de muchas culturas y civilizaciones. Entonces, en ese sentido es importante rescatar aquello que ha constituido nuestro patrimonio cultural de todo el mundo y en específico de nuestro mundo occidental. Y entonces trato de rever aquellos grandes temas de las artes en donde uno puede percibir estos principios esenciales que van sosteniendo todo el mundo del arte. En mi caso en especial yo
hablo desde las artes visuales, que es donde me dedico, pero como son a nivel de principios, criterios, patrimonio universal, entonces es muy transversal, es todas las categorías o disciplinas artísticas. Muchas de ellas se fundan en los mismos principios, más allá de su especificidad, evidentemente. Señor Rodrigo, yo quería preguntarle, primero que nada, muchas gracias por concedernos la entrevista y es un agrado tenerlo. Como segundo quería preguntarle, ¿qué rol juega las artes en general con la cultura? Yo sé que son una parte esencial de la cultura, pero en el día a día, ¿cómo se da el desarrollo cultural de un individuo cuando está expuesto a diferentes tipos de cultura o diferentes tipos de arte? ¿Cómo se vincula, por decirlo de una forma? No se vincula en lo que es la estructura misma de ambas realidades. Es decir, cuando uno piensa en la cultura, hoy día generalmente se habla más bien al modo descriptivo, ¿no? Las tales o cuales actividades del ser humano, los tales o cuales pueblos, geografías, expresiones, etcétera, pero es una descripción más bien, bueno, es precisamente una descripción, no una definición. Cuando uno va ya a la definición de cultura, se encuentra con una realidad que se manifiesta en todas las partes del mundo y que es precisamente algo que mencionabas, es esa sabiduría al nivel de la inteligencia y al nivel de la práctica que nos ayuda a nosotros seres humanos a crecer integralmente. Es decir, cada uno de los niveles y nuestras posibilidades como seres humanos, entonces nosotros vamos creciendo a través de esas manifestaciones propias y auténticamente humanas. Y cuando digo entonces el crecimiento integral, quiere decir que de acuerdo a lo que es el ser humano, por eso que hablar de cultura necesariamente es hablar del sujeto humano, que es el factor principal de la cultura. Entonces, cuando uno se encuentra con esa definición y el corazón de esa definición es el crecimiento integral axiológico, es decir, valórico, moral de la persona, en el día a día, entonces ya hay una relación profundísima del día a día con la cultura y del día a día con la religión. Y luego, en el ámbito más trascendente del ser humano, es decir, esa característica o dimensión intrínseca que no se puede separar del ser humano en cuanto ser humano, en cuanto que es una persona humana. Entonces ese desarrollo ya no va a ser solamente a nivel horizontal de adquisición de un bienestar horizontal en el mundo, sino que también tiene que ver con esa dimensión trascendente que es, insisto, intrínseca al ser humano. No le viene ni por sus características más bien materiales, sino que por una parte hay una disposición intrínseca a la trascendencia, a no quedarse en este mundo, a esperar y a desear cosas más grandes de este mundo. Y por otra parte nosotros tenemos una historia probada científicamente de un acontecimiento único que fue el nacimiento de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto hay una revelación de Dios para indicarle al ser humano aquellas cosas que lo hacían trascender. Entonces, y ahí se entronca la cultura con la religión. La religión muchas veces se la piensa como una especie de institucionalidad de la espiritualidad o una serie de normas y reglas, y a veces se hace también la distinción entre espiritualidad y religiosidad, lo cual hay mucha confusión porque se está viendo la religión con algo que no es, que es un efecto de ella. Lo primero de la religión es que hay que ver que es una virtud es una disposición estable del ser humano que le permite crecer hacia el bien. Y entonces, si la cultura es algo en donde el ser humano puede crecer integralmente, la religión, que es una virtud que lo hace crecer integralmente en un aspecto más trascendente, entonces ahí es donde se vinculan los dos. Y eso en lo concreto se ha dado en el día a día de tantos pueblos desde los albores de la civilización, en el concreto de la fe cristiana o católica,
las grandes manifestaciones artísticas han estado vinculadas con el hecho religioso y además con la institución religiosa, y hoy en día precisamente es, por una parte, la pseudocultura de hoy no le permite al ser humano un gran porcentaje crecer integralmente, sino solamente una parte cuando está vinculada a una maquinaria ideológica particular. Y por otra parte, el hecho religioso parecería que fuera, se restablecen principios más bien del iluminismo, cosas de la superstición, cosas sin fundamento científico e histórico, manifestaciones que tendrían que quedar al nivel individual, que no causan ningún cambio ni algo positivo en la cultura del día a día, y no es así. Tanto no es así que se ha dado de otro modo en la cultura universal, excepto a partir ya cuando se desvincula la religión del ser humano cotidiano, digamos, de la vida cotidiana, en todas estas divisiones entre lo secular y religioso. Y entonces, ¿cuánto es necesario la cultura hoy en día y la religión? Muy, muy, muy necesario, porque en el mundo en que estamos viviendo es un mundo que solamente vive para aquí y el ahora, y sin embargo el ser humano, el ciudadano de a pie, digamos, aún preserva su deseo de trascendencia, su deseo de ir más allá, insisto, sea al nivel cultural, sea al nivel religioso. Muchas gracias por la respuesta. Sí, bueno, sí, hoy en día vemos que quieren destruir ciertas bases de la sociedad, en este caso también la religión. Ahora, quisiera saber cómo usted ve hoy en día el futuro de la religión católica en la sociedad occidental. Bueno, a ver, partamos de un hecho, que la fundación de nuestra fe, con una, podemos decir, con un fondo milenario, la fundación de nuestra fe viene a partir de nuestro Señor Jesucristo, es decir, que la fundación de lo que nosotros conocemos como Iglesia Católica viene de la mano del Señor. Y hay una promesa que le hace a San Pedro en uno de los momentos cuando habla con él, uno de los apóstoles, le dice que las puertas del Hades, del infierno, está diciendo, también tomando la tradición griega, dice: las puertas del Hades no prevalecerán sobre ti, le dice a Pedro cuando le está dando la fundación de la Iglesia Católica. Entonces, a partir de eso uno ya tiene una esperanza y por lo tanto un recorrido de la Iglesia hasta la segunda venida de nuestro Señor, ¿no? Es lo que nosotros profesamos en la fe. Al interno de ese largo periodo que no sabemos cuándo terminará, nosotros tenemos los altos y bajos de aquello que es propio, que tiene dos dimensiones. Por una parte, un algo divino, que es algo que le heredó nuestro Señor, y por otra parte nosotros tenemos algo humano, que somos todos nosotros, con criaturas frágiles y pecadoras. Entonces, claro, de algún modo lo que hace nuestro Señor es tratar de llevar este proyecto adelante sin que nosotros lo obstaculicemos, o mucho al menos, digamos, ¿no? Ahora en los últimos eventos, más en la contemporaneidad, claro, como todo el sustrato cultural, todo el modo de ver las cosas es muy materialista, entonces, claro, se ve solamente esta parte de fragilidad y no se ve todo el otro patrimonio que ha sido propio de la Iglesia. Por otra parte también, claro, los medios, yo entiendo que los medios de comunicación hoy día totalmente ideologizados juegan con el morbo de la tragedia en cualquier nivel y también en el mundo de la Iglesia Católica. Pero sin embargo hay fuertes expresiones de vida y de esperanza en la misma Iglesia que no se ve porque no causa noticia. Por ejemplo, acabo de estar en Albania, un país destruido por el comunismo más radical que ha habido,
recién trató o está tratando aún de salir a partir del año 94. La iglesia fue brutalmente perseguida, son cientos de miles los testimonios de mártires y torturados del régimen comunista, que estaba siguiendo las 3M, Marcuse, Mao y Marx, en la revolución cultural, le llaman ellos. Y sin embargo, hoy en día es un país que se levanta a partir de la experiencia religiosa, a partir de la Iglesia Católica. Y así en tantos otros lugares, por ejemplo, en África, en donde nuestros misioneros están con tanto sacrificio trabajando en el ámbito cultural, material, como también en el ámbito de la fe. Entonces hay una gran prosperidad, lo que pasa es que no causa noticia. Y después hay más, particularmente en nuestra Latinoamérica tan alicaída por todo esto, y en específico en nuestro país. Lo que ha sucedido precisamente es que se ha identificado la Iglesia Católica con un sector más bien de una formación menos que mediocre, que ha causado todas estas dificultades, y los medios evidentemente aprovechando eso van a hacer vinculaciones políticas, religiosas, morales, etc. Pero lo que uno ve en otros lugares del mundo, y en el mismo Chile también, digamos, ¿no? Gente que gracias a la fe, estoy hablando del catolicismo, pero yo también veo otras expresiones cristianas que están tratando de hacer mucho bien y se levantan con una voz fuerte delante de la cultura de la muerte que también nos sufre la gente en nuestros países. Disculpe, Rodrigo. Pregunta. Adelante. Ya. Referente a lo que estaba mencionando al final usted, necesito una pregunta, más bien quisiera saber su opinión al respecto. Desde el estallido delictual aquí en Chile, con la quema de iglesias, la justificación principal era los casos de pedofilia. Sin embargo, noté mucho, sobre todo en redes sociales, como hay una discriminación hacia la gente que tiene alguna fe cristiana. Y también hay un miedo a la gente de reconocer que tiene fe. Como que está tan de moda esto de no creer en algo, de considerar que somos unos aparecidos en esta tierra, que da la sensación de que fuese un crimen tener un acto de fe o tener una creencia. Y quita un poco la esperanza ver cómo, bueno, lo que se vio en ese momento del estallido social, cuando se quemaron las iglesias, y no hubo ningún acto de repudio de parte de la sociedad. Como algo que además de ser un símbolo religioso, como son las iglesias, es un símbolo arquitectónico, historia, una huella artística, no solamente la parte arquitectónica, sino que la recopilación artística que se lleva en su interior, como son las esculturas, la pintura que hay dentro de los vitrales, la actividad musical que se desarrolla dentro. Como la iglesia, que es un cúmulo de todo, genera un cúmulo de arte, es el punto de destrucción cultural al cual el marxismo apunta. Hay varias cosas quizás ahí. Lo primero es que ya más en la contemporaneidad es notorio cuando uno lee los grandes textos fundacionales de la ideología actual, como en los textos programáticos siempre van a atacar aquellas dimensiones trascendentes del ser humano, lo que nosotros llamamos las ciencias del espíritu, es decir, la filosofía, la teología y el arte. Por lo tanto, dentro del programa cultural o de destrucción cultural de ellos tienen que estar incorporados estos elementos. Insisto, uno basta hacer un recorrido por los grandes textos de los autores que hoy día nutren las academias y que se les enseñan a las nuevas generaciones, como para darse cuenta
qué es lo que se puede esperar del producto de un muchacho, una muchacha que sale de esas instituciones, respecto de, o qué visión tiene respecto de la cultura en general, ¿no? De la religión en particular, en este caso que me preguntan, pero en los textos sí se estudia insistentemente ese fenómeno. Después, llama la atención que las manifestaciones a lo largo del mundo son, y así lo manifiestan ellos, ¿no? Son políticas y se terminan quemando cuestiones que más bien tienen que ver con el espíritu humano, es decir, la cultura, ¿no? Las artes, lo que usted mencionaba de las manifestaciones de no obras de arte, y la religión. Entonces, si fuera solamente política de este mundo, ¿por qué se termina quemando una iglesia? Entonces, hay algo de todo esto que va más allá del hecho concreto y material. Por eso que la batalla cultural no se puede dar a un solo nivel, sino que tiene que darse a un nivel horizontal y vertical, porque así lo manifiesta el enemigo. Entonces, de vuelta, llama la atención que todo esto ha sido una constante no solamente en el día de hoy, en estos últimos años en nuestros países, sino que, por ejemplo, cuando uno va viendo la historia de la nefasta Revolución Francesa, es lo mismo, digamos, o 1848, 1917, Rusia, etc. Ha sido una constante. Esta es una nueva versión de esto, quizás con mejores y más medios y medios de extensión, como hoy día son las redes, etc. Pero ha sido una constante todo eso que usted menciona. Y lo último es que, lamentablemente, también hay una vinculación de hechos concretos y particulares desastrosos y nefastos, producto, insisto, de una educación mediocre al interno de las instituciones religiosas, que se vincula precisamente con cuestiones que tienen que ver con la política, pero todo eso me parece, a mi entender, que es más bien un chivo expiatorio que la razón profunda, porque si la razón profunda fuera esto más superficial, ¿por qué, como usted dice, se ataca a algo tan íntimo del corazón humano y del ciudadano común como en la fe, los actos de fe, en la fe que quiere hacer, digamos, ¿no? Entonces, parecería que cualquier manifestación de un poquito más de trascendencia, ya las personas no tienen derecho a eso. Entonces, bueno, se ataca aquellos que son, como decía Susan recién, aquellos que son los pilares de lo que funda el crecimiento de cualquier ser humano. Y a eso nos estamos enfrentando. Por eso cuando nosotros decimos batalla, sí, entendemos que es una de las batallas, pero esto es una guerra, y una guerra que tiene longitud cósmica, es decir, más allá de lo que nosotros vemos. Don Rodrigo, yo quería decirle, yo no quiero ser hipócrita, yo soy agnóstico, porque no tengo la certeza de la existencia de nada en particular. También creo que ser ateo es un error, porque asimismo uno tiene que reconocer que es capaz de equivocarse. Pero la cosa de la batalla de la idea. Yo no quiero meterlo en la pata de los caballos, como dicen, pero el Papa es una figura importante dentro de la institución de la Iglesia como institución y no como casa de Dios. Quiero verlo como de ese lado. Él ha hecho varias, ¿cómo decirlo de una forma? Varios discursos o varias cosas que están bien vinculados a lo que podríamos decir una cultura un poco más izquierdista, un poco más socialista. No quiero ser muy duro con el Papa para no meterlo en problemas usted tampoco. ¿Y qué tanto daño eso le hace a la batalla cultural, por ejemplo, que usted pudiera hacer cuando en realidad en la cabeza, internacionalmente hablando y mayormente reconocida, es más vinculante a ese lado, ese espectro político? ¿Usted cree que ha sido de alguna forma perjudicial?
Quizás doy un paso atrás para evidenciar un punto importante de vista para luego entrar en lo que me preguntas, Gabriel. Lo primero es que al nivel de declaraciones del Santo Padre, cualquiera sea el Papa, uno tiene que distinguir, y eso es lo que es difícil porque la persona común, digamos, no tiene todos los instrumentos para poder meterse en estos temas, digamos. Pero lo primero es que cualquiera de las declaraciones nosotros al interno de la Iglesia Católica la vemos si acaso son de carácter magisterial infalible o no. Infalible quiere decir que no hay error en la doctrina en cuanto a la fe y la moral. Esa es la única promesa de infalibilidad, es decir, que no se equivoca. Fe y moral. Y cuando uno ve los documentos que declaran esos dos ámbitos, son muy técnicos, muy particulares, muy precisos. Entonces el fiel está vinculado a esas declaraciones de fe y moral. Todo lo demás es más difícil de distinguir. Uno, como buena persona, tiende a respetar y creer en las buenas intenciones del otro. Entonces uno parte ya de ese supuesto positivo. Lo que pasa es que es más complicado. Entonces ahí voy a lo que me preguntas. Efectivamente hay declaraciones, hay manifestaciones, sea que explícitamente, y entonces uno las puede leer formalmente en las páginas oficiales de la Santa Sede, en donde hay al menos una confusión y por lo tanto agrega, claro, a la crisis de hoy, o porque los medios oficiales van aprovechándose de esa especie de confusión de la declaración para exacerbar uno de los lados que más quiere destacar, digamos, en este caso, como dices, la parte más de izquierda. En la formación del Santo Padre hay como dos niveles. Uno que generalmente se le llama así, yo veo en las redes sociales o los comentarios que la gente habla de izquierda pensando en teología de la liberación, y en realidad la formación del Papa es la teología popular, es decir, aquella que tiene de algún modo ciertos condimentos socialistas, pero no llega a ser socialista efectivamente. La teología de la liberación sí. La teología de la liberación, los grandes pensadores y los que estructuraron esto sí, efectivamente eran de esa línea político de pensamiento. Pero bueno, el problema es que estamos siempre tratando de hacer distinciones muy al filo de lo que podría ser cada una de las distinciones. Entonces, claro, eso confunde más. Entonces, si la pregunta es si las declaraciones del Papa, como tienen esa tendencia más de izquierda, así, sin ninguna distensión, ¿no? Si tienen esa tendencia más de izquierda, ¿causan alguna complicación en los que tratamos de dar la batalla cultural? Absolutamente. Lo que pasa es que uno va documento por documento, declaración por declaración, tratando de ver a ver qué es lo que está sucediendo acá de fondo y tratar de sacarle todo el condimento mediático que confunde más las cosas, digamos. Muchas gracias por la respuesta y disculpe si es que lo puse en alguna... No, por favor, Gabriel, adelante, ningún problema. Padre, bueno, estábamos viendo el tema de la religión católica. Ahora quisiera consultarle, por ejemplo, el tema de que hay muchos musulmanes o islámicos que están ocupando espacios en la cultura occidental, y bueno, es evidente que ellos no se adaptan a nuestras formas. Entonces ellos quieren imponernos en cierto modo sus costumbres. Pasa mucho. ¿Cómo ve eso usted desde, o sea, si es que esto se ve mucho en Italia o bueno, otras partes? Bueno, yo he vivido en la primera misión que he hecho, como les decía, yo he vivido 10 años en Medio Oriente. He vivido en Tierra Santa, en Palestina y en Israel, en Egipto,
en los barrios de tendencias del Islam sunita, y he vivido en Jordania también, con una mezcla entre sunismo y chiismo, y después en Siria. He vivido los últimos 4 años antes de venir acá, durante la guerra en Siria. Entonces conozco bien, no solamente porque he vivido, he tenido la gracia de ver desde adentro lo que sucede tanto en el cristianismo, en la Iglesia Católica, como en otros ritos religiosos, decimos nosotros, de la Iglesia Ortodoxa, o los mismos católicos, más bien locales, ¿no? Y también he tenido la oportunidad de conocer muy bien desde dentro del Islam. Yo hablo árabe clásico y árabe dialectal de los distintos países. He leído los textos fundacionales de ellos en las lenguas originales. Entonces, algo conozco de lo que sucede desde el interior del problema. Entonces, hay como 3 ramas de esto. Lo primero es que cuando hay una teoría, sobre todo en el mundo francés, la teoría de la sustitución, que precisamente se habla de que, dado el decaimiento y de todos los puntos culturales en Europa, y donde hace eco Europa, que es nuestro mundo occidental en general, entonces hay una teoría de la sustitución que efectivamente va cambiando eso, dado el vacío que ha dejado estos últimos movimientos político-ideológicos, la maquinaria de la contracultura, o la cultura de la muerte. Entonces, claro, una vez que ellos entran a estos países, como usted dice, Susan, no se adaptan, de hecho inmediatamente forman guetos. Los guetos comienzan a usar la Sharia. La Sharia es la ley islámica, que, independiente de sus diversas interpretaciones, así le llamamos nosotros en el mundo occidental, y sin embargo no es así en el mundo de ellos, desde dentro digo, y entonces van ocupando espacios a tal punto que, por ejemplo, hay barrios enteros en el ámbito francés que es como un pequeño Medio Oriente, o el mismo Inglaterra, en donde incluso los conceptos con los que hace política el mayor, que le dicen, ¿no?, el gobernador de la ciudad de Londres, lo hace a partir de convenciones islámicas de la Sharia. Claro, lo condimenta con un poco más de diplomacia occidental para que no quede tan violento, pero es eso. Entonces, por una parte, sí, y numéricamente ellos van creciendo más con todos los índices de natalidad tremendamente bajos y casi imposibles de recuperar en los países. Entonces, claro, dado ese vacío, está esta sustitución. La segunda parte es que hay, en aquellos que controlan todo esto, hay una especie de sustitución, pero no importa con qué. Lo importante es sustituir aquello que es el occidente. En un momento tenemos nosotros, por una parte tenemos fuerte esto del Islam, por otra parte tenemos todo un potente resurgir del gnosticismo y el New Age, que hace que también se vaya socavando nuevamente todas las bases de nuestra civilización occidental. Entonces usan todos estos aparatos, como lo dicen los textos, insisto, por ejemplo Marcuse o Althusser, tanto cuanto les sirva para este vaciamiento del occidente y esta nueva postura del occidente delante de la vida, ¿no? Entonces, por otra parte, le funcionará tanto cuanto les sirva para cambiar esto. Y entonces, desde el mundo árabe, lo que ellos piensan es que van a reconstituir la gran nación árabe, que le llaman Umma. Sin embargo, entre ellos están divididos, ya una división radical entre el chiismo y el sunismo en el mundo islámico, que hace imposible la convivencia entre ellos. Y muchos de los problemas al interno de los países, muchos de los problemas de conflictos sangrientos viene de eso, entre ellos. Entonces menos van a lograr sustituir en Occidente. Entonces los van a usar tanto cuanto les sirva. Y así yo lo he visto en las políticas de gobierno de las Naciones Unidas y la Unión Europea, que van haciendo entrar gente acá en Europa solamente porque les sirve como de diversos puntos de vista, mano de obra,
nuevo factor cultural, vaciamiento, etcétera, lo que sea, tanto cuanto. Pero después, un tercer factor es que la mayoría de las personas que vienen a nuestro mundo occidental, desde el mundo medio oriental, son lo que nosotros llamaríamos acá en Occidente un cristiano o un católico a su manera, es decir, que muchos no creen. Entonces se están librando de esas comunidades, como lo que estamos viendo en Afganistán, porque están cansados de lo que ellos viven ahí, entonces vienen a un mundo occidental que lo ven como próspero. Nosotros somos los únicos que lo vemos como algo malo, ellos lo ven como algo próspero, entonces vienen acá a salir adelante. Pero hay un gran grupo también que efectivamente vienen a sustituir. De hecho, cuando uno revisa los textos de estudio de los países musulmanes, de la enseñanza básica sería para nosotros, los textos de estudios, cuando uno ve la historia de Europa y específicamente de España, le llaman Andalucía, y entonces cuando uno le pregunta a cualquier niño de escuela qué es Andalucía, y ellos dicen, no, eso es del Islam, es nuestro, pronto lo vamos a conquistar. Están en los textos de estudio, basta abrir los textos de estudio de ellos, de todos los años, y uno lee eso. Entonces, hay ciertamente una parte que tiene esta idea de reconstituir la umma, pero bueno, los dejarán tanto cuanto estos mecanismos actuales les ayudan, aprovechando el vacío, no solamente cultural, sino religioso, de Occidente y de Europa en específico. Señor Rodrigo, ¿qué opina usted de la retirada de las tropas de Estados Unidos? Es que eso ya lo vimos varias veces, digamos, ¿no? Esta imposición de la democracia, como sin respetar las realidades locales. Ya se dio en Irak, ya se dio en el norte de Siria con los kurdos, ahora nuevamente con Afganistán, y lo único que se permite con esto, lo único que da paso como primer efecto es que debido a, o por una parte que no se conoce lo que es el Islam, o por otra parte conociéndolo les viene bien, entonces claro, la retirada implica sacarse un problema de encima, pero por otra parte es hacer surgir potentemente aquello que es intrínseco en el Islam, que es lo que nosotros vemos en los talibanes o en ISIS o en otras manifestaciones como las que nosotros vivimos en Siria, con los 33 grupos distintos que dentro del Islam que se comportaban igual como nosotros lo tenemos en la historia de hace casi más de 600 o 800 años. Entonces, ahora es como una nueva versión, digamos, es que Estados Unidos se salga y que nuevamente surja el problema. Entonces, a uno le da que pensar, porque por ejemplo nosotros en Siria, conociendo el emerger de ISIS, nos daba que pensar, bueno, ¿hasta cuánto les viene bien el conflicto, ¿no? Entonces ya comienza a ser una cuestión geopolítica económica, porque les viene bien crear el villano por todos los beneficios millonarios de armas y de control de ciertas zonas muy particulares, en el caso de Afganistán con el opio, en el caso de Siria en el paso hacia el mar por el gas o el petróleo. Perdón. Tengo una pregunta. Respecto a este tema, desde que ocurrió la guerra en Irak, insistió mucho en la sociedad en Occidente la idea de que Estados Unidos intervino en ese sector de Medio Oriente por cuestiones económicas. Hoy en día vemos el desastre que dejó la retirada de las tropas norteamericanas de Afganistán, pero vemos también que hay un negacionismo con respecto a lo que ocurre con países como Rusia, que financian el armamento de grupos radicales en esos sectores, como quedó en evidencia en el caso de Irán con respecto a Yemen. Entonces, ¿cómo ve usted el futuro del Medio Oriente en el mediano y largo plazo, desde su visión, teniendo en cuenta que el Medio Oriente es la cuna de las tres religiones más importantes de Occidente y de Medio Oriente también? Y
En Occidente no se entiende ese origen, ese conflicto religioso, sobre todo en el sector islam, donde tal vez teológicamente no hay mucha formación y sin mucha interpretación. Ahí quizás, a ver, voy a ir tratando de iluminar algunos puntos que me vienen ahora en mente. Lo primero es que estamos hablando en esta pregunta a nivel más bien diplomático, político, económico, con todo lo falible que es ese mundo, porque es el mundo de tratar de organizarnos lo mejor que se pueda, con todo lo frágiles que son los corazones humanos y las intenciones y las libertades. Entonces, hay en ciertos momentos ciertas acciones que pueden ser objetivamente malas, pero hay otros momentos, por ejemplo, que pueden ser relativamente buenas. Yo estoy pensando, por ejemplo, en el conflicto de Siria, que efectivamente fue Rusia el que puso la paz ahí, el que ayudó, el que colaboró junto con el gobierno de Siria, del presidente Bashar el-Assad. Entonces, bueno, estamos siempre hablando de lo contingente. Entonces, ¿cuál va a ser la perspectiva de eso? No me arriesgo a dar una, en el sentido que es siempre cambiante, ¿no? Y siempre de acuerdo a estos pactos y abiertos o escondidos, digamos, de estas grandes potencias. Pero sí lo que me llama la atención es que es interesante que ahora lo hablábamos recién, ¿cómo es posible que supuestamente estos conflictos son geopolíticos, económicos, y sin embargo se dan en el lugar donde se gestan el movimiento religioso más potente de la humanidad? Entonces, ¿por qué si fuera solamente geopolítico y económico, el corazón del conflicto está en Jerusalén? que es de algún modo el signo, el símbolo de lo religioso. ¿Por qué no es, por ejemplo, en Nueva York o en París o en otra capital? Quizás sí, a cierto nivel, ¿no? Pero resulta que se da en estos lugares. Yo tengo por otra parte, una teoría, o sea, no soy experta en el área, pero mi teoría tiene que ver con las antiguas civilizaciones que se desarrollaron en esos sectores, Babilonia, todo lo que tiene que ver con entre el río Tigris y el río, el nombre del otro río, Éufrates, sí. Éufrates. Y cómo este movimiento se fue moviendo hacia Occidente, que pasando por lo que es la antigua Palestina, Grecia, y así llegando a Occidente. Sí, es que es significativo que incluso con lo que mencionas, muy cierto, las últimas motivaciones de esto han sido sagradas, religiosas. Cuando uno estudia, por ejemplo, la cultura persa o egipcia, griega, romana, y luego ahí entre medio de todo eso, en el Medio Oriente, la cultura hebrea, es cuna de civilizaciones, porque son civilizaciones que tienen que ver con lo trascendente, con ese buscar algo que los vaya proyectando y vaya haciendo expandirlo, no solamente a nivel horizontal, sino que al nivel vertical también. Y por eso que mencionaba este hecho así paradójico. ¿Cómo es posible que el mundo occidental quiera negar cualquier condimento teológico de esto religioso, quedándose solamente en lo geopolítico y económico, y esto no da razón de los conflictos milenarios que se han dado en la zona, ni tampoco dan razón de los conflictos que se han dado en la actualidad? No de unos pocos, como nos quiere hacer pensar el Occidente, que son ciertos grupos aislados, sino que hay un conjunto de manifestaciones que se ven aunadas por un hecho religioso. Entonces llama la atención que en el Occidente tratamos de tapar el sol con un dedo y se nos escapa siempre el condimento religioso. ¿Por qué? Porque el sujeto humano es religioso. Y entonces en esta dimensión horizontal y vertical siempre se van a dar los conflictos. Cómo vivir en este mundo lo mejor que nosotros podamos, el bienestar, y que ese bienestar, cuando ya trasciende, comienza a ser la felicidad, y cada una de las civilizaciones va a dar respuestas o tratar de dar respuestas de esta dimensión vertical, ¿no? Respuestas de todo tipo, acertadas, desacertadas, lo que sea, no interesa, pero cómo
cómo se da en el corazón de esto el conflicto religioso. Por último, en respecto de esto más de Medio Oriente, a mí me llama la atención que nadie hable seriamente de lo que es Israel en la zona. Entonces, sea porque todo nuestro mundo anglo es sionista, es más bien sionista, entonces trata de justificar del modo político-religioso esto, y del mundo medio oriental y ya con la presencia de China y Rusia más bien socialista, entonces trata de hacer, por el otro lado, demonizar absolutamente toda la presencia de Israel. Pero no se habla de quién es Israel en definitiva y cuáles son el rol que tiene en esa zona tan importante de la Tierra Santa, y que muchos de los que financian o piensan los grandes lobbies del mundo, los grandes nombres son hebreos. Entonces, ¿por qué no entonces comenzamos a hablar seriamente de esto? Claro, porque desde los años 40, pasando por las dos guerras, hasta los años 60, con toda la escuela de Frankfurt, entonces ya no se puede hablar de ese fenómeno porque ya significa que uno tiene tal tendencia psicopática respecto de este grupo. Pero habría que preguntarse entonces, bueno, ¿por qué no hablamos de esto que es tan importante si justo el conflicto se da en una zona en donde uno de los factores más importantes es este? Señor Rodrigo, que llama la atención, ¿no? Señor Rodrigo, yo me encuentro muy interesante la conversación sobre Medio Oriente y a niveles continentales de cómo se está dando las situaciones culturales, políticas y geopolíticas. Pero me gustaría retroceder un poco más a lo local, ¿ya? En Chile vivimos una sociedad donde tal vez la mayoría de los chilenos se autodeterminan como católicos o seguidores de una teología más bien cristiana. Sin embargo, un poco como lo que usted explicaba, que son un poco cristianos a su manera, difícilmente van los domingos a lo que ustedes conocen como, o se conoce como la casa de Dios. Y me gustaría saber, una vez ya la nación, como Chile, por ejemplo, la gran mayoría de las personas tienen una teología cristiana, ¿cómo compatibilizan un tema cultural más bien socialista? Porque se ha dado la circunstancia que en Chile hay una teología más bien cristiana y una posición política más bien de corte socialista. ¿Cómo se logra la compatibilidad de ambas cosas y cómo se puede enfrentar desde la misma fe cristiana el socialismo por sí solo? O sea, por sí mismo. ¿O usted cree que tal vez está un poco combinado con el buenismo, eso de la falta rigurosa del análisis técnico? Bueno, es que tiene que ver con varios de los factores que has dicho, Gabriel. Sí. Estoy pensando, por ejemplo, en esa pregunta y libro y texto del padre Hurtado, ¿es Chile un país católico? Ya en los años 50. O sea, ahora eso ha hecho efectos, pero profundísimos. Y por una parte, y gran parte de esto es la formación, la educación de lo que nosotros pensamos y creemos a todo nivel, ¿no? La religión católica es de la escucha y de la escucha atenta, armónica con la razón, y eso es lo que se ha perdido hoy día en la educación, sea en el nivel más básico de las parroquias, de los templos, en donde se debería enseñar, sea al nivel de los mismos pastores, sacerdotes, religiosos, religiosas que deberían formarse bien y no conocen ni siquiera su fe. Y entonces en ese vacío está este movimiento fuerte también de hace décadas en nuestra Latinoamérica, que ha ido cooptando todo ese vacío y sustituyéndolo por estas buenas intenciones que generalmente caen, digamos, connaturalmente van
desarrollándose en niveles más bien de lo que nosotros llamamos socialismo. Lo que pasa es que el socialismo también, como nosotros lo conocemos hoy en día, marxismo, socialismo, comunismo, nueva izquierda, lo que sea, como se quieran llamar, se nutre de una media verdad o de una media mentira. Es decir, por una parte, todos nosotros tenemos necesidades sociales, somos seres sociales, necesitamos de algún modo tratar de administrar lo que mejor se pueda nuestros bienes para que nos vaya bien a todos, para que el bienestar sea de todos, y por lo tanto tiene que haber ciertos organismos e instituciones que nos ayuden a vivir una buena vida a todo nivel. Entonces ahí está la parte verdadera de estos grupos. Lo que pasa es que la otra parte es la que generalmente trata de evadir la mayoría de las personas, que entendamos que la mayoría de las personas son buenas, tienen buen corazón. Basta ver en una catástrofe, nosotros en nuestros países, en donde aparece la solidaridad, independiente del color político y la religión. Entonces hay un sustrato natural que tienda a esa buena parte. Lo que pasa es que por otra parte está toda la ideología y la maquinaria pesadísima que va avanzando debido a ese buenismo y a ese vacío de formación racional y espiritual. Y por ejemplo, nosotros tenemos en la Iglesia Católica la doctrina social de la Iglesia, que está muy bien fundada y ha hecho y ha dado grandes frutos durante la historia en donde se hace presente la Iglesia Católica. Pero resulta que ya en esa pregunta de San Alberto Hurtado, del padre Hurtado, ya denotaba un problema, que es que al interno también de la Iglesia, la maquinaria ideológica en ese entonces del comunismo, marxismo, hoy será el socialismo y neomarxismo, ha hecho estragos. O sea, la cabeza, la forma mental hoy día de la mayoría de los católicos, por hablar de dentro, porque no puedo hablar desde afuera, pero la mayoría de los católicos y sus pastores, no todos evidentemente, pero la mayoría, su forma mental de pensamiento es más bien, como hoy día llamaríamos socialista. Entonces, en realidad lo que produce es que va en desmedro de la fe y de la religión como debería vivirse. Lo único que queda es el buenismo emocional, vacío de formación racional y cristiana, o católica en este caso, teológica, que es carne de cañón para todos estos movimientos nuevos de marxismo, digamos, ¿no? O de neomarxismo, como se llama. ¿Le puedo hacer una pregunta económica? Sí. Usted personalmente, dejando un poco la iglesia de lado, usted personalmente como Rodrigo Miranda, ¿cree que los impuestos son un robo, son algo más bien de tipo personal? ¿Usted cree que está en contra de la palabra de Dios? Los impuestos, al ser una violación a la propiedad privada, de cierta forma, ya que uno de los mandamientos explícitamente dice no robarás, y de hecho los impuestos en sí mismos son una violación a la propiedad privada. Por cierta forma, la diferencia entre la donación y el impuesto es de hecho el consentimiento de la entrega de dichos bienes económicos. Yo creo que más que el impuesto hay dos temas ahí. Lo primero es que en general los bienes tienen esta doble dimensión, esta dimensión privada y en esta dimensión social. Y así se da naturalmente. Cuando uno tiene algo y lo quiere compartir, lo comparte. Si hay alguien que lo necesita, lo dona con toda naturalidad. Entonces los bienes tienen esa doble dimensión. El problema me parece que pasa por los mecanismos y las instituciones contemporáneas que tienen que gestionar eso que se llama impuesto. Es decir, ¿cómo podemos obrar en confianza de que ciertas instituciones efectivamente administren bien esos recursos que la ciudadanía gana con tanto esfuerzo?
Entonces, más allá de la cosa misma, del bien material, me parece que la gente no confía porque efectivamente tiene pruebas evidentes de que la cosa no funciona, digamos, y que alguien se enriquece con el dinero del ciudadano común y de a pie. Entonces, pasa me parece, por cómo hoy día se da toda esa realidad que cada vez hace más desconfiar a la gente, a la ciudadanía, con estos últimos 2 años o 2 años y medio en donde ha caído la economía y la han transformado así a propósito a partir de esta pandemia. Es evidente que ya la gente no confía en nadie, en ninguna de las instituciones que les dice que obra en beneficio de la ciudadanía, porque las pruebas son pero fehacientes y manifiestas, al menos de confusión. Para no juzgar intenciones, pero al menos de confusión. Entonces, si el impuesto es bueno o malo, me parece que no pasa por ahí, en el sentido de que hoy día ¿a quién le entregamos eso? Pongámoslo que si fuera bueno, ¿a quién le entregamos eso? Ya la gente no cree. Entonces, precisamente porque el problema está en esta riesgosos grupos de administración de esos bienes que a la gente le cuesta ganar. Si esos bienes, de acuerdo a las leyes actuales, son de imposición, claro, habría que cuestionar las leyes actuales, a ver si efectivamente tienen el derecho a hacer eso. Y por otra parte tenemos el gran problema de la usura. Es decir, que hay alguien que está usufructuando a costa, como venimos diciendo, de la ciudadanía. Entonces, me parece que pasa no por este primer significado del bien y el destino de esos bienes, sino que hoy día, ¿quién hace de buen administrador? Si el dinero siempre es un problema. Gracias por la respuesta. Antes había hablado de la escuela de Frankfurt. Ahora sabemos que el marxismo está en contra de cualquier religión, porque la idea es dejar solo al individuo, también espiritualmente. Pero lo que no me entra en la cabeza, porque la mayoría de los filósofos de la escuela de Frankfurt eran judíos, tenían su religión, pero también compartían el neomarxismo. No. Bueno, tiene que ver por una parte con el cabalismo, se dice, ¿no? El hebreo cabalista, el hebreo de la gnosis. Son términos más difíciles, más técnicos, pero es decir, con esa salvación a partir del sujeto humano, esa trascendencia que viene desde adentro del sujeto humano, no viene desde afuera, y por lo tanto la única necesidad es trascender en este mundo. Entonces de algún modo hay una vida eterna acá en esta tierra, ¿no? Y eso se ve, por ejemplo, en el desarrollo de las cuestiones más técnicas, ¿no? Científicas, tecnológicas, ¿no? Hay una especie de religión de la tecnología que hace que el ser humano se esfuerce tanto en que cada uno de los factores los pueda controlar, por ejemplo en el transhumanismo, en donde hay un mejoramiento del individuo, pero siempre quedándose acá, en este nivel del mundo, digamos, ¿no? Coartando toda trascendencia, toda posibilidad de un algo más allá de lo que podemos medir en este mundo, ¿no? Entonces, por una parte eso, hay una vuelta a la gnosis muy pesada, bueno, vuelta hoy en día contemporánea, pero siempre ha estado latente ahí este deseo, digamos. Y se ve incluso yo lo veo también en otros programas, que se trata de invocar hoy en día a esta especie de psicologismo para explicar el fenómeno religioso, Mircea de Eliade, en el ámbito más católico, Karl Rahner también, que trata de explicar desde adentro el fenómeno religioso, etc. O, por ejemplo, hoy en día es una reactualización de Jung a partir de las conferencias de Jordan Peterson, también tratando de explicar todo el sujeto, toda la experiencia religiosa a partir del sujeto humano. Esa tendencia, y es confusión,
siempre ha estado, digamos, y siempre va a estar, y en el mundo de los pensadores hebreos, digamos, también está. Después también está el mesianismo en ellos muy, muy fuerte, y por lo tanto, como se da en el sionismo, que es, ellos creen creían, ya no creen en el Mesías, pero no ya como un sujeto personal único, sino como el Estado, ¿no? Eso es lo que propone Hertz, por ejemplo, una de las cosas que propone en la fundación del Estado de Israel. Y lo mismo ocurre en el mesianismo marxista o neomarxista, o incluso en tendencias también de la derecha, en donde hay una especie de imposición de cierta salvación. Pensemos, por ejemplo, en la cantidad de películas que se hacen en Estados Unidos, que siempre es el salvador del mundo, es el héroe, el santo, el Mesías que salva el mundo. Entonces, esa tendencia siempre está. Lo que pasa es que al decodificarla, interpretarla o ponerla por obra solamente en este mundo y coartando la posibilidad de trascendencia, comienza a ser un monstruo. Comienza a ser dogmática, tiránica, impositiva, restrictiva. Y tanto es así que hoy día la biopolítica, que se reactivó con esto de la pandemia, tiene carácter religioso, tiene carácter mesiánico, tiene carácter de imposición dogmática. Por eso, porque si nos quedamos coartamos las dimensiones del ser humano, amputamos ciertas partes del ser humano, lo que tenemos es un monstruo. Sí, bueno, eso mismo hemos visto, bueno, a lo largo de la historia, donde dictadores o atacan la religión para ellos imponer una propia, o ellos ponerse como una figura divina. Entonces es como... Para adivinar, quizás la diferencia es que el contexto pasado no estaba todo contaminado de esas ideas, entonces era más evidente indicar los excesos de ciertos grupos. Hoy en día el factor dominante son ellos. Entonces, cuando se habla de especie de revolucionarios de hoy, revolucionarios pagados por el mismo sistema, esta especie de hacernos creer que es original las minorías o ciertas problemáticas, cuando muchas de ellas son parte de todo este sistema, digamos, ¿no? Son los que tienen la palabra. Basta ver el tema de las grandes corporaciones del Silicon Valley, de las redes sociales, para uno darse cuenta. Cualquiera que tenga una opinión un poquito diversa, comienza los sistemas de censura inmediatamente. Entonces, creo que la diferencia es que antiguamente nosotros no teníamos todo el contexto y por lo tanto nos podíamos dar cuenta. Hoy día esta, como le dice Bauman, ¿no? Esta sociedad líquida o queer o amorfa o confusa, claro, hace más difícil el discernimiento de quién es quién. Una pregunta. Respecto a lo que estaba usted hablando antes, había un cierto apogeo aquí en Chile sobre la gnosis moderna, que tiene ciertos criterios esotéricos y secretismo religioso. ¿Cómo cree usted que esto aporta en cierta medida a la mente de ciertas personas con ciertos derivados mesiánicos o con cierto trastorno a la personalidad, que además tienen cierta tendencia política para crear para fomentar ciertos perfiles con megalomanía y la creación de sectas? Sí, a ver, el fenómeno de la gnosis ha estado presente siempre, es decir, la salvación por los propios medios. Es la frase que uno conoce, si uno quiere, puede, ¿no? Detrás de eso está la gnosis, digamos, ¿no? La salvación por los propios medios, o sea, que todo depende de nosotros. Entonces, yo ni siquiera hablaría de aquellos que son como cabezas de todo esto, porque se han dado varios en la historia contemporánea, por ejemplo, a partir de los años 60, nosotros veíamos cómo los gurús
eran los que comenzaban a llevar adelante los proyectos musicales de Woodstock, con todos los artistas, etc. Es una salvación intramundana. Hoy día viene bien porque hay un vacío, entonces nuevamente se presenta este gnosticismo, el New Age, toda esta experiencia religiosa que tiene que ser medible, por lo tanto tiene que ser sensible. Si no lo siento, entonces no existe. Y claro, eso genera toda una cultura que piensa efectivamente que ya no necesitamos ni religión, basta con la espiritualidad, es decir, que la espiritualidad es esa capacidad espiritual del ser humano, entonces ambigua, vacía, sin ninguna concreción, todo lo contrario a cómo somos los seres humanos, que somos del concreto, porque tenemos un cuerpo que está espacialmente determinado en ciertas coordenadas. Nuestras relaciones sociales también son muy de lo concreto, porque tenemos cuerpo. El ser humano tiene una parte inmaterial y tiene una parte material. No somos ni una ni la otra, somos las dos cosas, son coprincipios. Entonces es necesario que identificar que cuando un sector se polariza, sea para la parte más inmaterial, el gnosticismo, sea para la parte material, el materialismo, al final los extremos convergen. ¿Convergen en qué punto? Que es un reduccionismo del ser humano. Entonces, cualquier persona que uno, o generalmente las personas van a hablar de ese modo de la religión, lo que yo siento, lo que yo experimento, el que uno si quiere puede, etcétera, etcétera. Después que hayan algunos personajes que se apropien de eso, es que siempre los habrá, porque los personajes carismáticos, digamos, ¿no? Siempre los habrá porque hay una especie de este factor que estamos hablando y otra parte que es algo muy, muy propio de nuestra naturaleza limitada y falible, que es el egocentrismo, o ese ego que quiere imponerse a todos los otros, a todas las otras personas, digamos, ¿no? Y que son de algún modo, utilizan a los otros para reafirmarse en su propio ego, que eso es la tentación de toda la vida, digamos, ¿no? Don Rodrigo, yo quería hacerle una pregunta en cuanto a fe. Hay mucha gente, muchos jóvenes, sobre todo de mi generación y de las nuevas generaciones, que son más bien de la creencia de que si no se puede comprobar a través de la ciencia o de lo tangible, no es cierto, o es improbable, o es irreal. ¿Usted cree que en algún momento la ciencia va a evolucionar al punto, obviamente esto como su opinión personal, ¿usted cree que la ciencia va a llegar a una evolución, a un punto donde la existencia de Dios o un ser divino, o como los que están escuchándolo lo determine, exista o no? ¿O usted cree que la ciencia humana, la capacidad, por decirlo de una forma mortal, no a nivel de Dios, sea capaz de alcanzar la respuesta científica a la existencia de un ser más trascendente? Creo que hay varios puntos importantes a determinar en lo que me pregunta. Lo primero es, ¿qué es la realidad? La realidad es solamente de lo mensurable, de lo medible, de lo palpable, es decir, de lo comprobable a través o de nuestros 5 sentidos o de aparatos científicos, porque si fuera así, queda gran parte de la realidad queda fuera. Entonces, lo primero es, ¿qué es la realidad? Entonces, lo segundo es, ¿qué es la ciencia? La ciencia tiene un ámbito muy, muy particular y restringido. Y como decíamos, es de lo comprobable, es decir, la ciencia necesita de un aparato de pruebas para que por deducción o inducción vaya aproximándose a resultados más o menos legítimos. Ni siquiera tiene que ver con la verdad la ciencia. Entonces, pretender que la ciencia va a alcanzar ciertos otros niveles que se le escapan por sí misma
de su ámbito, de su objeto formal, se dice, es una pretensión que precisamente está fundada en un pensamiento totalizante, ¿no? O sea, como si una cosa diera respuesta del todo. Pero, perdón, no quiero interrumpirlo. Hace algo así 200, 300 años atrás se creía que la Tierra era el punto medio del universo y que el universo giraba alrededor de la Tierra. Se creía que, en algunas culturas se creía que el Sol era un dios y no era, digamos, lo que se sabe ahora, que una masa de plasma que libera energía y radiación. Entonces la ciencia sin duda logra resolver algunas inquietudes que son trascendentes. No quiero menospreciar a la ciencia dejándola un poco como al costado. Entonces yo quiero saber si usted piensa, yo sé que es difícil ver a futuro, porque ¿quién puede ver a futuro? Pero por eso, desde su perspectiva, ¿usted cree que la ciencia va a llegar a un nivel de desarrollo donde pueda demostrar o no la existencia de un ser superior? Si, no es más bien de que la ciencia pueda resolver todos los problemas del universo y todas las incógnitas que se puedan dar en todo orden de magnitudes, porque yo creo que el humano nunca va a llegar a ese punto. Pero sino al tema específicamente al que le estoy preguntando, a la existencia de este ente divino o a la trascendencia. Por eso, si no determinamos los ámbitos de cada disciplina, les hacemos decir algo que no son capaces de decir. Entonces, cada una de las ciencias tiene su ámbito, su objeto propio, y lo que se quiere hoy en día es hacer disciplinas omniabarcantes. Porque en definitiva, cuando nosotros pasamos de la legitimidad del resultado en las ciencias empíricas a la veracidad, estamos haciendo un salto de una disciplina a la otra, que es la filosofía. La filosofía es aquella que va a tomar esos resultados y lo va a tratar de decodificar de acuerdo a su objeto propio, que es la búsqueda de la verdad. Y en ese sentido, ya la filosofía definitivamente ha probado que con la capacidad humana nosotros podemos llegar a la existencia de Dios y a la existencia de muchas otras cosas que nosotros no pensábamos que era así. Ya están, ya los resultados están así. Lo que pasa es que nosotros no los conocemos o la gente a veces no lo conoce o no lo quiere aceptar. Entonces, por eso, si la ciencia, en cuanto a su disciplina y su objeto propio, puede alcanzar una respuesta definitiva, no, porque no puede pasar más allá de su ámbito. Si pasa de su ámbito, se pasa a otra ciencia, que es la filosofía. Y si de la filosofía se pasa a otro ámbito, es otra ciencia, que es la teología. Por eso me parece que la aproximación al problema tiene que ser multidisciplinaridad. Es decir, tratar de ver cuáles son los aportes de cada una de estas manifestaciones del ser humano, muy valiosas y necesarias, para que en esa relación entre los distintos saberes, como era por ejemplo en el medioevo, la relación de la arquitectura del saber, nosotros pudiéramos ir aproximándonos cada vez más a este misterio de la realidad. Entonces, si la disciplina puede dar la respuesta a la existencia de Dios, si la ciencia puede dar a la existencia de Dios, no puede, porque su objeto es otro. Si puede colaborar, entonces, como lo ha hecho en los ejemplos que pusiste, ¿no? Muy bien. Si puede colaborar entonces a dilucidar ciertos puntos complicados que puede entonces ayudar a otra ciencia a ver, analizar esos desde su punto de vista, sí, claro. Y así ha sido siempre, es decir, esa relación entre los saberes que nos ha permitido desarrollarnos, ¿no? a todo nivel y en distintas culturas por hace milenios. Gracias por la respuesta. Bueno, muchas gracias, padre, por aceptar nuestra invitación. Ha sido grato tenerlo acá. Y bueno, ya vamos a ir, ya llevamos como casi 1 hora y media, pero estuvo muy bueno, la verdad se me hizo muy corto. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y por el interés y por las preguntas.
Es muy bien preguntarse, como decía San Juan Pablo II, usar la fe y la razón, las dos cosas. Es necesario preguntarse y colaborar y compartir estos momentos, sobre todo en tiempos de crisis y confusión, porque en definitiva en el alma de cada uno de nosotros lo que queremos es ser feliz en este mundo, vivir lo mejor que se puede, ayudar al prójimo y pasar al otro para ser felices eternamente. Entonces, si se puede dar con esto un poquito de luz, bienvenido sea, encantado de participar con ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias por la entrevista, fue muy gratificante para mí. Muchas gracias, Gabriel, Dios te bendiga mucho y gracias, Denis, también. Gracias a usted por responder las preguntas tan abiertamente. Gracias. Cuando quieran. Ya, entonces ahora, bueno, nos vemos en un próximo capítulo. Que estén todos bien. Chao. Chao. Chao, chao.